All the people say, all the people say, Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado. Doy gracias al Señor por la oportunidad. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 hasta el 17. Cuando lo tengan, me pueden contestar con un amén. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Como les dije, pues es un tema muy conocido. Y pues el título es La armadura de Dios. Y dice su palabra: por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes es cuidado con los dardos. Obviamente vamos a hablar sobre la armadura de Dios, ya que ese es el título de lo que hemos leído, pero el título de esta noche es cuidado con los dardos. Para empezar, pues, puedo hablar un poco sobre las guerras. Todos sabemos que es una guerra desde tiempos antiguos. Leemos la Biblia, muchos pasajes en los que habla de guerras, y en el tiempo pues actual, ¿quién no ha escuchado de la guerra de Rusia con Ucrania? Y pues últimamente la guerra de Israel contra sus tantos enemigos, ¿verdad? Tiene tantos enemigos Israel, siendo tan pequeñito, pero por ser el pueblo de Dios, pues todos quieren contra él, ¿verdad? Y pues algo que incluso alertó todas las alarmas de todo el mundo, de los países incluso más poderosos del mundo. Esta guerra que suena, pues alertó todas las alarmas. Entonces todos pues podemos saber sobre eso. Pero ¿qué es una guerra en sí? ¿Cómo y dónde se desarrolla una guerra? ¿Cuáles son las armas que se utilizan? ¿Quiénes son los que están en una guerra? ¿Quiénes son los involucrados en una guerra? Como dije, en la Biblia encontramos pues muchas historias, pero en esta noche pues nos vamos a enfocar en la guerra del cristiano, ¿verdad? No significa que sea menos importante, sino que es la guerra pues que prácticamente nos compete como cristianos, y es la guerra espiritual. Y desde que aceptamos al Señor Jesús, desde que nos convertimos al Evangelio, es desde ese momento pues que el enemigo nos declara la guerra, porque hemos salido de sus filas, no somos parte de ese ejército que tenía. Desde ese momento pues prácticamente Él nos declara la guerra, y la palabra del Señor en esta noche pues nos va a hablar un poco, nos va a instruir un poco de cómo pelear esa guerra, de qué estrategia utilizar. Y pues en el pasaje que hemos leído nos habla de la armadura de Dios. Dice en el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, y hay una lista que se menciona en este versículo, y dice que tenemos lucha contra principados, potestades,
gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Por qué el apóstol Pablo da una lista bien específica? ¿Por qué el apóstol Pablo en esta carta que estaba dirigida a los Efesios, por qué le dice específicamente estas palabras? ¿Por qué hay una jerarquía que el apóstol Pablo lo detalla en estos versículos? Leyendo un poco pues sobre esta lista acerca de, por ejemplo, principados, leí que son poderes espirituales sobrenaturales, ya sean buenos o malos. Los principados derivan su poder directamente de Satanás y son las entidades de mayor rango en su ejército. Los principados pueden influir en los asuntos de la humanidad. Un principado puede tomar cautivo un país o un pueblo. ¿Quién no recuerda pues el recién problema que hubo en mi país, El Salvador? El problema de las maras, cómo tenía doblegado un país completo, tenía doblegado el mismo ejército, las autoridades, no se podía hacer nada. Nuestro pastor lo ha mencionado en varias ocasiones, que era el mismo diablo el que estaba interviniendo. Quizás fue un principado el que tomó control, probablemente de una persona, del primer pandillero, y este primer pandillero empezó a reclutar en sus filas a más personas, y es así como opera el enemigo. Esos son los principados. Pero también dice que peleamos contra potestades. Las potestades son entidades angélicas que lo más seguro es que fueron derribados junto con Lucifer, junto con Satanás, porque quizás prefirieron seguirlo a él, ¿verdad? Sabemos que Lucifer era una creación de Dios y que fue derribado porque la avaricia, porque la codicia minó su corazón, pues sí, todos sabemos la historia. Entonces las potestades prácticamente pues son ángeles que también fueron derribados junto con Lucifer. También dice gobernadores de las tinieblas. La palabra gobernador pues está más que claro, todos sabemos que es un gobernador. Prácticamente también es un nivel jerárquico pues en la fila de Satanás. Y como les mencionaba, pues el caso tan palpable de las maras en El Salvador, ya lo mencioné en varias ocasiones, pero sí fue un problema bastante grave que gracias a Dios, con la intervención divina prácticamente, pues se ha podido controlar, quizás no en el 100%, pero ese es un vivo ejemplo de cómo Satanás opera. Desafortunadamente, inclusive en las maras, se daba el caso de que había jerarquía entre ellos. ¿Y qué tenían que hacer para subir de nivel? Hacer maldades, hacer atrocidades, hacer barbaries. Mataban personas de una forma pues que solamente una persona poseída por un espíritu demoníaco prácticamente podía hacerlo. Entonces es un caso bien palpable y por eso lo menciono. Pero también dice que peleamos contra huestes espirituales de maldad. Y prácticamente las huestes son todo el ejército de Satanás, todos sus seguidores, es su tropa, es su guerrilla, es todo lo que Satanás utiliza para atacar al cristiano. Pero quiero que vaya conmigo siempre en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 10, solamente pues buscando concordancias, y pues me ayudó a entender un poco más acerca de las huestes y de los principados. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Me llamó la atención que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Me llamó un poco la atención de eso y me recordé a mi hermano pastor que muchas veces
no sé si es en sus oraciones o está en el espíritu, pero dice, escucha Satanás. Y me causó risa eso, pero lo dice la Biblia, que prácticamente es la iglesia quien tiene que dar a conocer incluso a los principados y a las huestes que ya no somos parte de su ejército, que hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También leía, quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2, capítulo 15, es un pasaje pues también muy conocido, y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habla de Jesucristo. Podemos ver que incluso a nuestro Señor Jesucristo, aún cuando estaba en la cruz, ahí habían principados, ahí habían potestades que quizás se estaban burlando de él, que probablemente estaban contentos porque habían triunfado, porque habían logrado vencer a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué bueno que dice que los despojó y que los exhibió públicamente y que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Qué alegría, ¿verdad?, para nosotros saber eso. Esto, como les digo, pues es solamente para reforzar un poco de que prácticamente los principados, las potestades, pues ahí están. Pero hay tres cosas muy importantes que hicieron eco, pues cuando yo estaba leyendo este párrafo de la Biblia, cosas que quizás pasamos un poquito por alto, pero quiero tocarlas un poco en esta noche. Y la primera es que en los versículos 11 y 13 dice: tomad toda la armadura de Dios. En el versículo 11 y 13. ¿Por qué el apóstol Pablo dirá tomar toda la armadura? ¿Y por qué no una parte? ¿Y por qué no, qué sé yo? O sea, si podemos ver la armadura de Dios, la armadura que nos dice y que nos explica en estos versículos, pues trae algo por acá para reforzarlo. Mi hermana Milagro utilizó el PowerPoint, pero yo traje algo más bonito. Es un regalo que me hizo mi hijo y me lo han puesto ahí por la cabecera para que lo recuerde quizás, así que esta palabra pues haya estado martillándome. Y el versículo 12 y 13 dice: tomad toda la armadura de Dios. Entonces, ¿por qué lo dice dos veces? ¿Por qué dice toda la armadura de Dios? ¿Por qué no enfatiza en eso? ¿Por qué no una parte? ¿Por qué no la mitad? También podemos ver en la armadura que hay partes o hay armas que son defensivas. La mayor parte de ellas son para defendernos. El casco, el cinturón, la coraza, el escudo, el calzado, prácticamente son para defendernos. Pero está también la espada, que es para atacar, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos hace énfasis de que tenemos que usar toda la armadura de Dios. También nos explica y nos hace una analogía sobre cada una de las partes de esa armadura. La primera es un cinturón, que dice la palabra que equivale a la verdad. Esa verdad pues que nos permite resistir la mentira, las falsas doctrinas quizás. ¿Cuántos no sabemos pues de tantas falsas doctrinas que hay en este momento? Como muchas mal llamadas iglesias o denominaciones han pervertido el evangelio. Quizás muchos, utilizando la misma palabra, han tomado a su favor versículos de la Biblia y lo han hecho doctrina. Entonces, ¿cuánta falsa doctrina no hay? Pero es ese cinturón parte de esa armadura de Dios, que es la verdad. Por medio de esa verdad podemos desechar esas creencias, esas enseñanzas que pueden llegar a nuestra vida, esas enseñanzas que pueden llegar a nuestros hijos. ¿Cuántos no sabemos de las enseñanzas que hay ahora en las escuelas? Cómo el enemigo está utilizando
esa artimaña para meter, o sea, ya no pudo con nosotros los viejos, ahora está buscando nuestros hijos, nuestros niños, o sea, por medio de esas enseñanzas. Pero parte de la armadura de Dios dice que es la verdad. Esa es la número 1. La número 2 es la coraza. La coraza. Y la coraza, pues el apóstol Pablo la pone como una equivalencia a la justicia. Y la justicia pues tiene la cualidad que nos cobija y nos ayuda a resistir las acusaciones de la conciencia y el desaliento. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre la justicia. Entonces, la palabra del Señor pues nos recuerda en esta noche, y si es parte de la coraza, pues tenemos que utilizarla, ¿verdad? El número 3 es el calzado. Y dice el apóstol Pablo que equivale al evangelio de la paz. ¿Por qué dirá el evangelio de la paz? O sea, estamos hablando de una guerra, ¿verdad? De una guerra espiritual. Entonces, el calzado prácticamente es parte de la armadura de Dios. Y si vamos a una guerra, pues no vamos a ir con sandalias, ¿verdad? No vamos a ir con chinas, no sé cómo se le puede llamar en otros países. Vamos a tener que ir con un calzado adecuado, ¿verdad? Y también en el versículo habla sobre el apresto. Esa palabra pues me llamó la atención. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. No solo dice del evangelio de la paz, dice del apresto. Y pues busqué qué significaba apresto, y dice que es prevención, disposición y preparación para algo. Lo que significa que tenemos que estar prevenidos, lo que significa que tenemos que estar dispuestos, significa que tenemos que prepararnos con el evangelio, y no cualquier evangelio, ¿verdad? Dice evangelio de la paz. ¿Por qué dirá de la paz? ¿Creen que un evangelista, una persona que llega a predicar la palabra del Señor a un país que no conoce, quizás a una tribu, a una etnia, creen que puede llegar de una forma violenta? Con mi mamá hablaba hace mucho tiempo de que antes pues la forma de evangelizar era un poquito dura, y quizás un poquito, no se ponía en práctica mucho el evangelio de la paz. Cuando se le predicaba pues al católico, y el católico siempre salía con su doctrina, con lo que le habían enseñado, con sus santos, con sus imágenes, con su idolatría, y muchas veces el evangélico pues le hablaba de una forma tosca, los ofendía, que si bien es cierto pues la palabra lo dice, que eso es idolatría, pero ¿por qué el apóstol Pablo dirá el evangelio de la paz? ¿Creen que un misionero puede llegar a una tribu en África y llegar de esa forma a quererlos obligar, a exigirles que tienen que seguir la palabra del Señor como sea? O sea, no puede, o sea, tiene que ser un evangelio de la paz. Entonces tenemos que estar enfocados, que tenemos que ser pacificadores, que no es cualquier evangelio el que tenemos que compartir. Y otra parte pues de la coraza, de la armadura de Dios, es el escudo. Ese es el número 4, que el apóstol Pablo pues dice que equivale a la fe. ¿Quién me dice que es la fe? Según Hebreos 11:1. Amén. Todos lo sabemos, ¿verdad? Ese es el escudo, ese es nuestro escudo, el escudo del cristiano. Tener esa certeza, ¿verdad? De cosas que no vemos, tener pues siempre esa esperanza, aunque nos digan locos, pero sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, ¿verdad? Entonces, ese escudo es la fe, la que prácticamente nos da esa habilidad para protegernos por medio de la fe, y nos hace resistir muchas veces por nuestra falta de oración, nuestra falta de interés, nuestra falta de búsqueda con Dios, nos hace muchas veces dudar, y en esos momentos pues, en el que tenemos que tomar el escudo de la fe y recordar pues que es esa fe la que nos mantiene vivos y la que nos permite defendernos contra las acechanzas del enemigo. Otra parte pues de la armadura de Dios es el yelmo. ¿Qué
que el apóstol Pablo pues dice que equivale a la salvación, el yelmo de la salvación, ¿verdad? ¿Cuántos no sabemos qué es la salvación? Ya también lo habíamos hablado en ocasiones anteriores. Hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo que pues el día de ahora recordamos. Por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo, pues hemos obtenido la salvación. Y ese es el yelmo, parte de la armadura de Dios. Y la otra parte que menciona pues el libro de Efesios es la espada, que dice que equivale a la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas, les dije que habían sido 3 cosas que me habían llamado la atención, era por qué el apóstol decía tomar toda la armadura, porque no una parte. Entonces, meditaba un poco y decía que muchas veces podemos pensar o podemos sentirnos confiados en que somos fuertes en la palabra de Dios. O sea, tenemos bien afilada la espada, ¿verdad? Leemos la palabra, no sabemos casi de memoria la Biblia, no sabemos salmos, no sabemos versículos que son poderosos, no recordamos de las promesas que hay en la Biblia. Y esa es nuestra espada. Y quizás nos sentimos fuertes por eso. Pero, ¿qué hay con nuestro escudo? ¿Qué hay con esa fe? Muchas veces llegan situaciones en nuestra vida que nos hacen flaquear, quizás enfermedades, quizás problemas con nuestros hijos, problemas en el trabajo, quizás nos corrieron en el trabajo cuando menos lo esperábamos, cositas tan pequeñitas que quizás nos hacen flaquear. Entonces, por eso el apóstol Pablo esta noche nos recuerda que tenemos que hacer uso de toda la armadura de Dios, no solo una parte. Lo segundo que llamaba mi atención, y es pues lo que hizo poner el título. ¿Cuántos se recuerdan el título que le di de esta noche? Cuidado con los dardos. Estamos hablando de la armadura de Dios, pero el título es Cuidado con los dardos. Me llamaba la atención porque en el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y llegaba a mi mente y me hacía una imagen así un poco espiritual de una guerra, y me imaginaba 2 ejércitos: el ejército de Satanás con su principado, con sus potestades, con sus huestes de maldad, con todos sus seguidores, y nosotros los cristianos en el otro lado, armados por supuesto con la coraza, con todo esto, ¿verdad? Con la armadura de Dios. Pero dice el versículo 16, para apagar los dardos del enemigo. Entonces yo me ponía a pensar, el diablo con todo ese ejército que menciona Efesios, y nos lanza dardos. ¿Cuántos saben qué es un dardo? Un dardo es pequeño, como una punta. O sea, solo me ponía a pensar, ¿qué puede hacerme un dardo si yo tengo esta armadura? Pero ¿por qué Satanás utiliza dardos? O sea, eso tocó un poco mi corazón y me puse a pensar, o sea, ese gran ejército que tiene a disposición Satanás y utiliza dardos. ¿Qué puede ser un dardo para el cristiano? ¿Quién me da una idea de cuál puede ser un dardo? No pude investigar, o sea, cómo era un dardo en la antigüedad, pero me imagino que también era pequeño. O sea, los dardos que conozco actualmente pues son pequeños. ¿Quién puede darme un ejemplo de qué puede ser un dardo? Un mal pensamiento. Muy bien, un mal pensamiento. Un pequeño dardo que el enemigo puede utilizar. Duda. Duda. Por pequeña que parezca, es un dardo. Pero ¿qué puede hacer Satanás con ese dardo de duda en la iglesia? Me ponía a pensar y a meditar en lo que el pastor mencionó sobre el diablo. Sí. El diablo chuco, desgraciado, puede utilizar hasta eso. El pastor estaba enojado. Ahora nos está exigiendo que diezmemos. Perdonen por lo que dije, pero o sea, lo pensé. O sea, Satanás es tan astuto que puede utilizar hasta esas palabras que el pastor dijo para enviar ese dardo. O sea, a pesar de que tengamos la armadura de Dios,
Satanás es tan astuto que va a utilizar un pequeño dardo y va a saber exactamente dónde va a estar nuestra debilidad. Quizás nuestro yelmo está mal diseñado, quizás no nos cubre la boca, ¿verdad? Y utilice eso y nos haga hablar de más, quizás. Quizás está dañado aquí por los oídos, ¿verdad? Y escuchemos cosas que no tenemos que escuchar. Y pues, la hermana Milagro hacía esa comparación. En una película sale eso. El gran Aquiles era un legendario, ¿verdad? Nadie podía contra él. Pero alguien descubrió el punto débil. Y era una pequeña parte en el pie que estaba desprotegido. Y ahí llegó su ruina. Ahí fue su muerte. Entonces, es por eso que llamó mi atención. ¿Por qué dardos? ¿Por qué no un misil? ¿Por qué no una bomba atómica contra un cristiano? Si él puede hacerlo, ¿por qué no manda, qué sé yo, cosas grandes? ¿Por qué un dardo? ¿Por qué algo tan pequeño? Entonces ya, pues, ustedes me dieron ideas y prácticamente sí son cosas que tenía que prácticamente se pueden denominar como dardos. Mi hermano mencionó la duda, mi hermano mencionó los malos pensamientos. Probablemente podamos tener dañada parte de nuestra armadura. Quizás el enemigo ataca nuestro corazón y esta coraza quizás ya está desgastada, quizás ya está rota, quizás ya está, como le mencionaba, quizás el escudo de la fe ya está desgastado, quizás hasta quebrado, por situaciones que nos han quebrantado, que quizás nos quebrantó la salud, a nosotros, a un familiar, porque se nos murió alguien quizás de una forma repentina. Y esos son los dardos que el enemigo utiliza. Otros ejemplos que tenía pues son las murmuraciones. Hay murmuraciones dentro de la iglesia. Todos sabemos que las hay, ¿verdad? Y es el mismo Satanás el que utiliza ese pequeño dardo de la murmuración para entrar en la iglesia. Y por medio de una pequeña murmuración puede hacer destrucción, puede hacer destrozos. La enfermedad, las murmuraciones, el desánimo, la depresión. Alguien decía que los cristianos no se deprimen, pero somos seres humanos, ¿verdad? Estamos en este mundo, pasamos por tantas situaciones, nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros de adultos también podemos deprimirnos, aunque seamos guerreros del Señor, aunque seamos buenos cristianos, aunque tengamos toda la armadura de Dios, podemos deprimirnos. Y el diablo va a aprovecharse de esa situación y va a mandar un pequeño dardo para tratar de acabar con nosotros. Otro ejemplo puede ser, mi hermano mencionó los malos pensamientos, pues eso ya es de forma quizás muy personal. El diablo utiliza también esa artimaña, lleva malos pensamientos a nosotros en los momentos menos esperados, ¿verdad? Un pensamiento basta para hacer también destrozos. Me recordaba de una película, si me ayuda mi hijo, se llamaba creo que El Origen. Con una pequeña idea que lograron meter en la cabeza de esta persona. Y el diablo utiliza ese dardo, ese pequeño dardo, un pensamiento, un mal pensamiento que llegue a un cristiano. Y si le da cabida a ese mal pensamiento, pues va a aflorar en muchas otras cosas. Y no solo va a afectar a la persona que le dio cabida a ese mal pensamiento, esa persona puede expresarlo, contárselo a otra persona y contaminar así a muchos, de su círculo familiar, de su círculo de amigos, qué sé yo. Entonces esa es otra artimaña que el enemigo utiliza, ese es otro pequeño dardo que el enemigo utiliza. El tercer punto que llamaba mi atención está en el versículo 11, 13 y 14, donde el apóstol Pablo hace énfasis en estar firmes. ¿Por qué el apóstol Pablo habrá también hecho énfasis y lo repitió 3 veces en esos pocos versículos? Estar firmes. Y está hablando de la armadura de Dios.
Yo me recordé también del caso de David, cuando peleó contra Goliat. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Que no fue el caso de él, él no quiso usar la armadura, pero esa fue otra historia. Pero dice el apóstol Pablo en estos versículos que la armadura, si usamos la armadura de Dios, eso nos ayuda a estar firmes. Independientemente del problema que pasemos, independientemente de la situación o el dardo que el enemigo utilice, al utilizar la armadura de Dios, eso nos permite estar firmes. Entonces, esa es otra cosa que me llamaba mucho mi atención, de por qué el apóstol hace énfasis en eso. O sea que quizás cuando vemos que un cristiano se desvía del camino o vuelve atrás, podemos creer o pensar que es porque no usó toda la armadura de Dios. Probablemente algo le hizo falta, algo no utilizó de la armadura que el apóstol Pablo nos recuerda en esta noche que tenemos que utilizar. Y probablemente ahí vienen las murmuraciones, ahí viene juzgar a los demás. Me recuerdo mucho de la regla de oro que también se menciona en la Biblia. No hagáis a nadie lo que no quiera que te hagan a ti. Se puede aplicar de muchas formas. También dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, muchas veces juzgamos y caemos en ese error de darle cabida al enemigo y juzgar porque alguien volvió atrás y no sabemos si esa persona, el enemigo lo atacó tantas veces y un dardo de esos que lanzó dio en el punto exacto, ¿verdad? También venía a mi mente hay concursos a nivel mundial de lanzadores de dardos, y en una sola ocasión lo he visto en toda mi vida porque es bastante aburrido, y una persona, por muy profesional que sea, está lanzando dardos y puede hacer rondas repetidas, pero no se ve que le dé al centro. Le puede dar una vez, le puede dar 2 veces, y yo digo, qué aburrido, o sea, estar. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace esa analogía? O sea que Satanás está lanzando, y está lanzando. O sea, uno de esos, él espera que dé en el blanco. Él espera que estemos descuidados, que nos descuidemos en una pequeña área. Quizás la espada ya no tiene filo, se nos enmoheció, ¿verdad? No estamos leyendo la palabra. Quizás, como dije, pues la fe nos está fallando por las circunstancias. Como cristiano, como dije desde el principio, desde el momento que aceptamos, tenemos que hacer mano y echar mano de la armadura de Dios. Y es nuestro deber enseñarle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a un nuevo creyente, una persona que recién se convierte, a cómo utilizar la armadura de Dios. Es nuestro deber como cristiano. Y no significa que porque tengamos 10, 15, 20 años, toda la vida hemos sido cristianos, no significa que nuestra armadura está en perfecto estado, ¿verdad? Sufrimos ataques a cada instante. Por ejemplo, yo esta armadura no la había limpiado desde que me la regalaron, creo que en febrero. Estaba toda polvosa. Antes de traerla medio la limpié. Entonces, quizás así esté nuestra armadura. Quizás nos hemos descuidado en una área de nuestra vida, ya sea el yelmo, ya sea la coraza, ya sea el escudo, ya sea la espada. Entonces esta noche, pues, Dios nos recuerda que tenemos que hacernos una evaluación de cómo está esta armadura, cómo está todo esto que el apóstol Pablo nos dice en estos versículos, que debemos utilizar toda la armadura de Dios. Para ir concluyendo, en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Son palabras de aliento para todo cristiano. Y como mencionaba, pues en la armadura hay 5 partes que son para defendernos, y hay una que es para atacar, que es la espada. Pero no hemos leído el versículo 18. Quiero que lean conmigo el versículo 18, y el apóstol Pablo nos entrega una arma más, y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa prácticamente es otra arma.
que el apóstol Pablo no lo ha puesto como parte quizás de la armadura, pero sigue el capítulo 18. Entonces, prácticamente es otra arma que el apóstol Pablo nos enseña en esta noche que tenemos que utilizar, y es la oración, y no cualquier oración, ¿verdad? Dice que tenemos que perseverar, dice que tenemos que velar, que tenemos que hacerlo incluso en el espíritu. Así que tampoco juzguemos cuando vemos que un hermano pues no mueve la boca, ¿verdad? O no dice nada, solo tiene sus ojos cerrados, pero en el espíritu él sabe lo que le está diciendo a nuestro Dios. Él sabe, le está diciendo, quizás no sabemos con qué quebrantamiento ha venido, con qué problema de salud, con qué problema está. Así que no juzguemos, ¿verdad? Podemos orar en el espíritu también. Entonces recordemos utilizar toda la armadura de Dios, no una parte, no la mitad, sino que toda la armadura de Dios. Eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes en esta noche. Espero que algo pues haya hecho eco en su vida. Quiero decirle que pues en mi vida lo hizo. Como les digo, a pesar de ser un tema muy predicado, muy escuchado, pues a mí me ayudó mucho. Me recordó pues esto que me regalaron, y tenemos que hacer uso de esa armadura. No tenemos que olvidarnos que Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y los que saben un poco de naturaleza, los leones no buscan al más fuerte, ¿verdad? Siempre buscan al más débil, al tiernito, al recién nacido, a las crías. A eso busca el león. Como dijo la hermana Milagro, la debilidad. Hay una debilidad, hay un pequeño punto en el que estamos flaqueando. El diablo es tan astuto que va a utilizar esa debilidad para atacarnos, ese pequeño dardo, para atacar nuestra mente, nuestro corazón. Así que les pido que le demos gracias al Señor en esta noche, porque nos ha recordado. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta noche, porque has hablado a mi vida, porque me has recordado que como buen cristiano tengo que usar toda la armadura de Dios, esa armadura que nos has dado, Señor Jesús, y nos has permitido por medio de tu palabra poder usarla, Señor Jesús. Te pido que seas tú recordándonos esta palabra, Señor Jesús, donde quiera que andemos, que seas tú guiándonos, que sea tu Santo Espíritu haciéndonos diferentes, Señor Jesús, donde quiera que andemos, y que podamos demostrarle al mundo que somos diferentes y que utilizamos una armadura no hecha por manos, no forjada por hombres, Señor, que tú nos has permitido. Tú nos has dado esa armadura, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.